Hola, bienvenidos. A continuación vamos a ver un tema relacionado con la licenciatura de Informática Administrativa en la materia de sistemas operativos. El tema que vamos a ver ahora es el tema de organización de archivos, que para ello vamos a trabajar en nuestro equipo en la carpeta raíz llamada C. En esta carpeta llamada C vamos a crear nuestra carpeta de trabajo o nuestra carpeta de alguna manera raíz de trabajo. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay varias opciones. La más común y la que yo he ocupado básicamente es con el mouse sobre la pantalla de trabajo o la carpeta de trabajo, la organización de mis carpetas, selecciono el botón derecho y creo despliego el botón de nueva carpeta. Seleccionamos esto y nos despliega una apertura de una carpeta, como pueden ya ver aquí, con el nombre de nuestra carpeta predispuesta. Caso que no vamos a hacer, va a ser caso omiso y lo vamos a borrar. Seleccionamos el nombre de nuestra carpeta de trabajo, le llamaremos Seduca. Ya hemos creado nuestra carpeta raíz. Ahora muy bien, vamos a crear un directorio que contenga subdirectorios a 3 niveles. Esto es decir, una vez seleccionado y creada esta carpeta, vamos a ingresar en ella y vamos a crear un segundo nivel o una segunda carpeta, llamémosle carpeta de trabajo primer nivel. Ya tenemos nuestro primer nivel. Como pueden ver en la parte derecha, izquierda, perdón, de su pantalla, van a ver el despliegue de nuestra carpeta raíz y nuestra carpeta de primer nivel. Cosa que tenemos aquí descrita dentro del recuadro de la descripción de nuestras carpetas. Una vez creada nuestra primera carpeta, podemos a su vez crear una segunda carpeta. ¿Cómo es esto? Simplemente ingresamos a nuestra carpeta nivel y volvemos a seleccionar nueva carpeta. Nos hace una propuesta de la carpeta, del nombre de la carpeta, a la cual despreciaremos en este momento y le pondremos segundo nivel. Y esto a su vez crea la carpeta de primer nivel, alterna en nuestra carpeta de segundo nivel. ¿Cómo hacemos ahora para crear una tercer nivel? Pues es el mismo procedimiento, colocámoslo o abramos nuestro segundo nivel y seleccionamos nueva carpeta tercer nivel. De esta manera hemos creado nuestra carpeta raíz primera, segundo y tercer nivel de nuestra organización de carpetas. Ahora vamos a crear archivos pudiendo identificar su origen en cada uno de los subdirectorios. Bueno, hay diferentes formas de hacer este procedimiento. Obviamente, dependiendo de la posición de nuestro nivel, es donde colocaremos nuestros archivos. El desplazamiento de estas carpetas lo pueden ver dentro de nuestro cuadro de descripción de carpetas, donde ya aparece el caso del Seduca, que es nuestro directorio raíz, aparece la carpeta de primer nivel, esta a su vez como carpeta de segundo nivel y esta a su vez como la carpeta de tercer nivel. ¿Sí? En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio y vamos a intercambiar los archivos entre los subdirectorios de diferentes niveles, desde el directorio raíz hasta las carpetas creadas. Vamos a crear, o en su ocasión vamos a copiar un ejercicio de documentos, como el caso que tengo aquí. Yo los voy a copiar y en esta ocasión lo voy a poner en mi directorio raíz. Los voy a colocar y los voy a pegar. Ya tengo mis 3 archivos de trabajo. Pero esta información a veces tiene que ser descrita, es decir, tiene que ser organizada de manera que podamos desplegar la información en su posición correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente colocaremos las carpetas correspondientes o los archivos correspondientes, perdón, referentes al tema que nosotros describamos y al nivel que nosotros queramos.
Vamos a hacer el desplazamiento de estas carpetas, de estos archivos, los cuales los vamos a llevar al desplazamiento de primero, segundo y tercer nivel, y vamos a hacer el ejercicio de regresarlo a su carpeta raíz, como en este caso a la posición que está presente en este momento, que es la carpeta Seduca. La vamos a seleccionar, seleccionar y dar botón derecho, le damos cortar, nos vamos a desplazar a mi primer nivel y colocamos nuestros archivos. De esta manera pasamos de la carpeta raíz, que era Seduca, que ya no están, si se pueden ver en esta ocasión, van a pasar a la carpeta de primer nivel. Si nosotros queremos desplegarlas a la carpeta de segundo nivel, hacemos el mismo procedimiento, las seleccionamos, cortamos, lo llevamos al segundo nivel y lo pegamos. De esta manera ya no está dentro de la raíz, ya no está dentro de la carpeta de primer nivel, ahora se encuentran dentro de la carpeta de segundo nivel. Ahora vamos a regresarlos a su vez al tercer nivel. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a desplegar el menú, le damos cortar. Lo más correcto para este caso, para evitar duplicidad de archivos, sería el seleccionar el menú, el cortar. Nos vamos al nivel 3, le damos botón derecho, le damos pegar y hemos encontrado aquí ya el posicionamiento de los archivos hasta el tercer nivel. Si pueden darlo en cuenta, aparece la carpeta de raíz, primero, segundo y hasta el tercer nivel los archivos. ¿Sí? Si yo quiero desplegarlos y regresarlos a su posición original, simplemente los vuelvo a seleccionar, los vuelvo a cortar para evitar duplicidad y los llevo a la carpeta raíz de trabajo. Obviamente ustedes pueden seleccionar la carpeta o el archivo que deseen a su vez mover. Yo seleccioné los tres porque me interesaban los tres archivos, pero este es indistinto a la selección de los archivos que me interesan ser colocados en la posición correcta. Recuerden que dentro de las carpetas podemos encontrar diferentes y diversos tipos de archivos, desde archivos multimedia hasta archivos de bases de datos. Hasta aquí hemos entendido lo que es la creación de carpetas de primero y segundo nivel. Hasta luego. Muy bien, a continuación veremos algunos temas referentes a sistemas operativos, algoritmos de planificación de peticiones, métodos de acceso en sistemas de archivo y operaciones soportadas por subsistemas de archivos. Algoritmos de planificación de peticiones. Los algoritmos de planificación de peticiones de lectura y escritura a discos se encargan de registrar dichas peticiones y de responderlas en un tiempo razonable. Los algoritmos más comunes para esta tarea son: primero en llegar, es decir, primero en servicio, llamado FIFO. Primero el más cercano a la posición actual. Por exploración, llamado algoritmo del elevador. Por exploración circular. Las peticiones son de acuerdo al orden en que llegaron y de esta misma forma se van leyendo o escribiendo las mismas. Es decir, las peticiones que son seguidas de acuerdo al orden en que llegaron y de esa misma forma se van leyendo o escribiendo en las mismas, es una ventaja en estos algoritmos su simplicidad y no causa sobrecarga. Su desventaja principal es que no aprovecha para nada ninguna característica de las peticiones, de manera que es muy fácil que el brazo del disco se mueva muy ineficientemente, ya que las peticiones pueden tener direcciones en el disco, unas muy alejadas de otras. Por ejemplo, si están haciendo peticiones a los sectores 6, 10, 8 y 4, por ejemplo, las mismas serán resueltas en el mismo orden. Primero, el más cercano a la posición actual. En este algoritmo, las peticiones se ordenan de acuerdo a la posición actual de la cabeza lectora, sirviendo primero en aquellas peticiones más cercanas y reduciendo así el movimiento del brazo, lo que constituye la ventaja principal de este algoritmo.
Su desventaja consiste en que no puede haber solicitudes y que se queden esperando para siempre, en el infortunado caso de que existan peticiones muy alejadas y en todo momento estén entrando peticiones que estén más cercanas. Para las peticiones, por ejemplo, 6, 10, 8, 21 y 4, las mismas serán resueltas en el orden 4, 6, 8, 10 y 21, es decir, un orden secuencial. Por exploración o algoritmo de elevador. En este algoritmo el brazo se estará moviendo en todo momento, desde el perímetro del disco hacia su centro y viceversa, resolviendo las peticiones que existan en la dirección que tengan en turno. En este caso, las peticiones 6, 10, 8, 21 y 4, por ejemplo, serán resueltas en el orden 6, 10, 21, 8 y 4. Es decir, la posición actual en el cual, digamos 6, como va hacia los sectores de mayor numeración, hacia el centro, por ejemplo. En el camino sigue el sector 10, luego el 21 y ese es el más central. Así que ahora el brazo resolverá las peticiones en su camino hacia afuera y la primera que se encuentra en el sector 8 y luego el 4. La ventaja de este algoritmo es que el brazo se moverá mucho menor que en el FIFO y evita la esperada indefinida. Su desventaja es que no es justo, ya que no sirven las peticiones en el orden que llegaron, es decir, además de que las peticiones en los extremos interior y exterior tendrán el tiempo de respuesta un poco mayor. Por exploración circular. Es una variación del algoritmo anterior, con la única diferencia que al llegar a la parte central en el brazo regresa al exterior sin resolver ninguna petición, lo cual promoverá en tiempo de respuesta más cercana al promedio para todas las peticiones, sin importar si están cerca del centro o del exterior. Los métodos de acceso. Para poder utilizar la información almacenada en un archivo, las aplicaciones deben acceder a la misma y almacenarla en memoria. Hay diferentes formas de acceder a un archivo. Para una aplicación, elegir adecuadamente la forma de acceder a un archivo suele ser un aspecto importante de diseño, ya que en muchos casos el método de acceso tiene un impacto significativo en el rendimiento de la misma. Esto dependiendo de que se pueda saltar de una posición a otra en un archivo. Se distingue básicamente dos métodos de acceso principales: el método secuencial y el acceso directo. ¿Cuándo se usa el método secuencial? Lo único que se puede hacer es leer los bytes del archivo en orden, empezando por el principio. No puede saltar de una posición del archivo a otra o leerlo desordenadamente. Si se quiere volver atrás, hay que volver al principio y releer todo el archivo hasta el punto deseado. Los operadores más comunes son las lecturas y escrituras. Como la llegada de los dispositivos de acceso directo, como los discos magnéticos, surgió la forma de acceso aleatorio, o también llamado directo, a un archivo. El archivo se encuentra como un conjunto de registro, cada uno de los cuales puede ser en byte. Se puede acceder al mismo desordenadamente, moviendo el apuntador de acceso al archivo uno a otro, es decir, por cada registro. Esta forma de acceso se basa en un momento de archivo almacenado en disco, ya que se asume que el dispositivo se puede mover aleatoriamente entre los bloques y componentes del archivo. A continuación veremos algo referente a las operaciones soportadas por el subsistema de archivos. Esto es independientemente de los algoritmos de asignación de espacio, de los métodos y de la forma de resolver peticiones de lectura y escritura. El subsistema de archivos debe promover un conjunto de llamadas al sistema para operar datos y promover mecanismos de protección y seguridad. Las operaciones básicas que la gran mayoría de los archivos soportan son: crear, es decir, permite crear un archivo sin datos con el propósito de indicar que este nombre ya está usado. Borrar, eliminar el archivo y liberar los bloques para su uso posterior. Abrir, antes de usar un archivo se debe abrir para conocer sus atributos. Cuando ha terminado las operaciones, el archivo se debe cerrar para asegurar la integridad y liberar los recursos de control de la memoria. En el caso de leer y escribir,
Este añade información a un archivo y lo lee una cadena de caracteres según la posición actual, uniendo en forma restringida la llamada escritura, en la cual solo se permite añadir información final del archivo. Leer atributos. Este nos permite tener todos los atributos de un archivo como permisos para escritura de borrador, ejecución, por ejemplo. En el caso de poner atributo, esto nos permite cambiar los atributos de un archivo. Renombrar, esto es, permite cambiar el nombre las veces que queramos y también la organización en dirección del archivo especificado. Los subsistemas de un archivo en conjunto operan sobre un directorio. Los más comunes son crear, abrir, borrar, renombrar y leer. Además, también existen dos que no son tan comunes. Son la de abrir una liga y destruir una liga. La operación de crear una liga sirve para que pueda acceder al mismo directorio sin necesidad de copiarlo de un nuevo duplicado. Debo decir que algunas facilidades extras de los sistemas de archivos, como cuáles, proveen alguna información o alguna herramienta para facilitar la vida. Lo más común es el sistema. Este consiste en que hay un grupo de usuarios que quieren acceder a diferentes operaciones de leer, escribir, borrar. El dueño verdadero es el que decide qué permiso se aplica al grupo e incluso a otros usuarios. Y el sistema de cotas se encarga de decir el usuario qué cantidad de espacio tiene en disco duro. Cuando el usuario accedió al límite de espacio, envía un mensaje y le niega el permiso para seguir escribiendo. Eso es todo y muchas gracias por su atención.